y amén. Quiero aprovechar y recordar lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Hemos estado en una serie de pláticas, una serie de enseñanzas y le hemos llamado restauración. Restauración porque el plan de Dios es restaurar todas las cosas. El plan, el deseo y el corazón de Dios desde el comienzo de su historia y de mi historia es la restauración. Estuvimos hablando de cómo Dios desea primero que nada restaurarte a ti y a mí. Cómo Él desea restaurar nuestras relaciones, primero nuestra relación con Él, porque si nuestra relación con Él está quebrada, la relación conmigo mismo y la relación con los demás se va a ver impactada y nunca va a ser la totalidad de lo que esa relación puede ser si no es a través de Él. Él desea restaurar la relación de cada uno de nosotros con Él y desea restaurar las relaciones en todas las áreas de nuestra vida. Así que restauración es una de las cosas importantes en la vida del cristiano, es uno de los objetivos importantes en la historia de Dios y cada uno de nosotros tiene que creer y debe creer como creyente en lo que es la restauración. Él dijo en Apocalipsis 21:5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Las relaciones restauradas, la relación con Él restaurada, la creación en su totalidad, inclusive todo lo que vemos a nuestro alrededor está en proceso de ser restaurado en la culminación del tiempo. Cuando estuvimos hablando de entender el proceso de restauración, de entender el corazón de Dios para restaurar, especialmente el objetivo final de restaurar todas las cosas, incluyendo el cielo y la tierra, produce en nosotros una esperanza que nos ayuda a lidiar con las cosas más difíciles que podamos enfrentar. Quiero hablar de Apocalipsis 21 y quiero leerte los versos del 1 al 7. Y dice Juan en ese capítulo 21, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono, y ese fue el que leí hace un momento, el verso 5, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. En otras palabras, le estaba diciendo, lo que estoy describiéndote, Juan, es casi difícil de creer y de insertar a tu vida, en tu corazón y a tu diario vivir. Pero le estaba diciendo Jesús mismo, lo que te estoy diciendo es fiel, es verdadero, no es simbólico, es la realidad y es un hecho. El verso 6 dice, también me dijo, ya todo está hecho. Usted recuerda en la cruz del Calvario una de sus últimas palabras, ¿cuál fue? Consumado es. Esta es otra forma de expresar esa misma idea. Desde la creación hasta la consumación. Dios tenía un plan perfecto y está siendo descrito en este capítulo 21 de forma resumida. Ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi pueblo o mi hijo. A menudo yo pienso que malinterpretamos el propósito del libro de Apocalipsis.
Yo pienso que a menudo olvidamos el propósito fundamental del libro de Apocalipsis. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis en el primer siglo, su objetivo y su idea no era crear discusiones, debate 2000 años después con relación al símbolo, a la simbología que contiene ese libro. El objetivo fundamental del libro de Apocalipsis no solamente era describir al Cristo resucitado, sino hacer una descripción de la forma más entendible posible a nuestra humanidad del plan de Dios desde el principio de los tiempos. Juan escribe este libro para un grupo de personas bien específica. Juan escribe este libro para cristianos dispersos a través de distintas iglesias, siendo perseguidos, maltratados e inclusive asesinados. Yo quiero que tú entiendas cuál fue la audiencia original. Él estaba escribiendo para ofrecerles una esperanza viva, real y tangible al sufrimiento de estas personas. ¿Está conmigo hasta aquí? Cuando usted entiende la audiencia original de a quién fue descrito el libro, comienzas a desglosar y comienzas a tomar lecciones de vida que son aplicables para nosotros hoy. Pero si no entendemos para quién fue escrito el libro de Apocalipsis, nos vamos a perder simplemente dentro de la simbología, como lo ha hecho tantas personas a través del tiempo, con sus propias predicciones, con sus propias metodologías, y se han alejado del objetivo fundamental de ese libro. Era traer una esperanza viviente, sólida, auténtica y real a un pueblo y a una gente en sufrimiento. Una gente sufriendo y compadeciéndolo. Cuando tú entiendes esto completamente, te permite enfrentar las cosas que en este mundo te causarían desánimo, desilusión, decepción y falta de esperanza. Cuando tú entiendes lo que el capítulo 21 nos está enseñando, tú comienzas a creerlo, comienzas a ver la vida de una perspectiva diferente. Los escritores, a través de toda la Biblia, a través de todo el canon bíblico, se refieren a Jesús resucitado como la primicia, como los primeros, el primer fruto, como los primeros frutos. Un ejemplo de eso está en 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Lo cierto, quiero que vayas pensando en eso. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron, como primeros frutos de los que murieron. El término primicia simplemente significa una primera entrega. Una primera cosecha, una primera entrega. Y en la Biblia los primeros frutos siempre tenían que ver con el comienzo de una cosecha. Jesús fue la primera entrega, Jesús fue la primicia, y eso es lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 21 acerca de él. Fue la primicia, el primer fruto de la nueva tierra y el nuevo cielo. ¿Están conmigo hasta aquí? Voy a ir estableciendo las bases porque luego vamos a entrar de lleno en ese pasaje. Entender eso para mí lo ha sido todo en mi caminar y en mi jornada de fe. Porque cuando tú entiendes esto, tienes que recordar algo acerca del ser humano. Lo que creas sobre el futuro determinará cómo tú respondes en el presente. Lo que tú creas acerca del futuro va a determinar cómo tú respondes en el presente. El cielo nuevo y la tierra nueva no es una idea abstracta, no es un símbolo, es una esperanza real, viva y auténtica. Es una esperanza cierta, como el mismo Jesús le dijo a Juan. Esto es cierto, lo que te digo, escríbelo porque es cierto y se va a cumplir. En el tiempo que nos queda hoy, yo quiero hablar sobre dos cosas: la naturaleza de la esperanza y luego la necesidad de la esperanza. La naturaleza de la esperanza del creyente y luego la necesidad de la esperanza del creyente. Vamos a hablar primero de la naturaleza de esa esperanza. Si prestaste atención, te diste cuenta en el verso 2, inclusive en mi inflexión, el verso 2 del capítulo 21 dice: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo,
procedente de Dios. En otras palabras, cuando Juan está teniendo esta visión del fin de los tiempos, cuando Juan está teniendo esta visión del futuro, una imagen de la historia final, tal y como tú y yo la conocemos hoy, el énfasis no se pone en nosotros subiendo a Dios, sino en la ciudad de Dios descendiendo hacia nosotros. Eso es bien importante. En el final, esa imagen final no habla de nosotros subir a Él, sino habla de la ciudad descender hasta donde nosotros estamos. En Apocalipsis 21, Juan está viendo un pueblo restaurado en una tierra restaurada. Un pueblo restaurado en una tierra restaurada. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, el Cristo resucitado, luego de su muerte, después de la resurrección, se aparece a ellos en un cuerpo resucitado, les dice: yo no soy un fantasma. Puedes leerlo en los evangelios. Yo no soy un espíritu sin cuerpo. Inclusive le dijo: tóquenme, ¿verdad? Inclusive a Tomás, para que creyera, Santo Tomás le dijo: toca mis heridas, mira lo que está pasando. Un espíritu o un fantasma no tiene carne ni tiene huesos como yo, les dijo Jesús. Se nos está diciendo en las Escrituras que el cuerpo resucitado de Jesús fue la primicia, fue el prototipo de cómo va a ser tu cuerpo resucitado. ¿Está conmigo hasta aquí? Hay gente que piensa que el resto de la eternidad la vamos a gastar tocando arpas y volando de nube en nube. La cultura, la historia nos habla de una forma bien esotérica, mística y difícil de entender. Pero cuando tú lees Génesis capítulo 21, lo que acabamos de ver, tú te vas a dar cuenta cómo es tu vida en la eternidad. ¿Cómo va a ser tu vida en la eternidad? Y si entendemos esto de verdad, si lo entendemos de verdad, porque esta es una de las formas en que nuestro enemigo espiritual trata de distorsionar cuál es el futuro que te espera a ti en Cristo Jesús. Te hace pensar que el futuro es algo demasiado difícil de comprender, lo cual para ello no tienes que tener esperanza. Pero cuando yo leo el capítulo 21 de Apocalipsis y miro todos esos versos, desde el 1 hasta el 9, hasta el 7 que leímos hoy, me doy cuenta de lo que es diferente y lo que Él quiere para nosotros. Si no entendemos la verdad acerca de la ciudad de Dios, si no entendemos la verdad acerca del cielo nuevo y la tierra nueva, si no somos capaces de ver la promesa de Dios para nosotros, si no somos capaces de ver el cumplimiento de todo lo que nuestros corazones anhelan en el mundo presente, pero que no lo podemos obtener, la realidad es que el cumplimiento de todo lo que anhelamos, pero que nunca alcanzamos, lo vamos a encontrar en el nuevo cielo y en la nueva tierra cuando desciendan. ¿Me entienden hasta aquí? Dios por naturaleza es creador. Dios por naturaleza es un Dios creador y lo podemos ver a través de todas las Escrituras. Crear es parte importante de la naturaleza de Dios y es parte importante de la imagen de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Y parte de la imagen de Dios es que te dio la capacidad y nos dio la capacidad de crear. No a la misma proporción en que Él crea, pero te dio la capacidad de construir. Te dio la capacidad de soñar, la capacidad de diseñar, la capacidad de pintar, la capacidad de diseñar, de escribir, de cantar. Todo nace de nosotros haber sido creados a la imagen de Dios. La imagen de Dios en nuestra persona. Somos creativos porque llevamos la imagen de un Dios creativo. Las artes, los deportes, la ciencia, los descubrimientos, la tecnología. O sea, son todas formas en las que nosotros utilizamos la creatividad y la capacidad de crear que Dios nos ha dado. Y lo que hoy nosotros experimentamos de forma limitada, esas cosas ya no van a estar limitadas en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Entonces, el futuro, como la Biblia lo describe, es una ciudad. Desciende del cielo. Todo lo que hagamos aquí y ahora con dificultades,
Todo será parte de nuestra vida entonces, pero remueva de la ecuación el pecado y la consecuencia del pecado sobre esa área de tu vida. En otras palabras, sin la presencia del pecado, sin la presencia del quebrantamiento, el universo entero, incluyendo esta tierra, todo va a ser renovado y perfeccionado. De ahí Apocalipsis 21, del 1 al 7. Todo lo mejor de esta tierra será restaurado y a un estado perfecto y previsto por Dios. Nuestra creatividad, los dones que Él te ha dado, se desatarán para servirle a Él y solo a Él, sin limitación ninguna ni influencia del pecado. Cuando tú piensas en tener un cuerpo resucitado como el de Jesús, en una tierra redimida y una tierra resucitada, comiendo, celebrando, en relaciones con otras personas, con una oportunidad de aventura y una capacidad de asombro como la que nunca has experimentado. En otras palabras, sin limitación. Solo piensa en cómo vas a disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. De hecho, Juan, él ve un tiempo sin lágrimas, sin pena, sin tristeza, sin dolor, sin relaciones rotas, donde nadie será separado de Dios jamás. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Donde Dios ha restaurado completamente todo nuestro ser, incluyendo nuestros cuerpos. Donde Dios ha restaurado todas las relaciones, incluyendo las relaciones quebradas y rotas a través de tu vida. Y donde Él ha inclusive restaurado un nuevo cielo y una nueva tierra. Donde Él ha hecho todas las cosas nuevas. Esa es nuestra esperanza futura. Esa es nuestra esperanza futura. Se trata menos de espíritus que vuelan, que suben al cielo, y más de un cielo que desciende y transforma esta tierra. Es concreto, es tangible, es cierto y es la esperanza viva de la futura restauración. Esa es la naturaleza de nuestra restauración. Esa es la naturaleza de lo que Dios nos ofrece. Ahora vamos a hablar de la necesidad que cada uno de nosotros tiene de esperanza. ¿Por qué tú y yo necesitamos la esperanza que Él nos ofrece? Mira, primero que nada, lo importante de esta conversación y lo práctica de esta esperanza. Esto no es nada más que una enseñanza de la teología cristiana. Es un punto principal y primordial en la vida del creyente, porque si tú verdaderamente crees las promesas que Dios tiene para ti acerca del futuro, transforma todo en esta vida. Recuerda, ¿a quién le estaba escribiendo Juan en el primer siglo? Estaba escribiendo a un grupo de personas que estaba experimentando una persecución profunda. Si tú lees los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, te das cuenta a quién Él le estaba escribiendo. Le estaba escribiendo a creyentes que estaban sufriendo persecución. En Apocalipsis 21, verso 4, Juan menciona lágrimas, llantos, muerte y dolor. Él les está escribiendo a un pueblo que verdaderamente entendía lo que eran las lágrimas, el llanto, el dolor y la persecución, mucho más que la mayoría de nosotros. En Roma del primer siglo, a principios del primer siglo, el emperador romano Domiciano fue el que instituyó una persecución masiva de parte del imperio hacia los cristianos. Le quitaban sus casas. El que confesara de forma pública que era creyente, que era cristiano y seguidor de Jesucristo, le quitaban su casa, le quitaban sus terrenos y confiscaban todas sus propiedades. Ese era nada más que el comienzo. Eran enviados a arenas y a coliseos para ser perseguidos y desmembrados por fieras feroces, mientras la audiencia de romanos paganos disfrutaba y alentaba y vitoreaba ese tipo de conducta. Mientras aún estaban vivos, los ensartaban en palos gigantes y los embadurnaban en una brea, las cuales utilizaban como antorcha para iluminar las calles de Roma del primer siglo. No solamente eso, sino que eran crucificados por decenas, por cientos y por miles a lo largo de las calles de la salida de la ciudad y los caminos a Roma.
Eso era lo que significaba ser cristiano en aquel momento. Esa es la audiencia a quien Juan le está escribiendo. ¿Qué ofreció Juan a estas personas cuya fe en Cristo era básicamente una sentencia de muerte garantizada? ¿Qué le ofrece Juan? ¿Qué podía decirle Juan que les diera fuerzas para enfrentarse a las torturas que se estaban enfrentando en aquel momento? Juan les ofrece Apocalipsis capítulo 21. Juan les ofrece Apocalipsis capítulo 21, la esperanza viva de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ¿sabes qué? El simple hecho lo podemos ver a través de la historia de que funcionó. Funcionó. Donde quiera que había un ciudadano romano pagano, no muy lejos de él había un ciudadano o un cristiano en sufrimiento y en persecución. Personalmente, cada ciudadano de Roma veía a un cristiano moribundo y en persecución, fuera en el Coliseo o que colgara de una de las miles de cruces hacia las entradas de la ciudad. Pero si sabemos que los primeros cristianos enfrentaron su sufrimiento con gracia, con aplomo y con una paz que era difícil de explicar. Algo que tuvo un impacto en los corazones de los espectadores paganos. Las palabras de perdón que a menudo pronunciaban los cristianos aún al momento de ser torturados en el primer siglo, mientras morían y sufrían, mientras se enfrentaban a su dolor, a su muerte y a sus propias lágrimas, pero lo hacían con tal aplomo y con tal paz que cuanto más cristianos mataban en Roma, más cristianos había en Roma. ¿Te puedes preguntar alguna vez cómo ocurrió? O sea, hay una brecha significativa. ¿Cuánto nos cuesta llegar a la iglesia y no experimentamos ni una ínfima parte de la persecución? ¿Cuántas veces nos alejamos del corazón de Dios simplemente porque algo no salió como yo deseaba? Por eso Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, escribió lo siguiente. Dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En otras palabras, Tertuliano estaba diciendo, cuanto más los ridiculizaron, cuanto más los perseguían, cuanto más los mataban públicamente, más eso tocaba los corazones de los paganos y los volvía a Cristo. Era la forma en que los creyentes respondían en esos momentos. Cuando la Roma pagana del primer siglo vio a los cristianos morir así, vieron a un pueblo que poseía algo que ellos no tenían. Vieron a un pueblo que poseía una paz, un aplomo y una perspectiva que ni siquiera ellos podían comprender. ¿Saben lo que tenían los primeros cristianos? El capítulo 21 de Apocalipsis. El capítulo 21, una fe firme, comprometida, concreta y certera, cierta de que lo que Juan estaba explicando y presentándole en Apocalipsis 21 era su esperanza de vida, real, concreta y segura. Para ellos no era un símbolo, para ellos no le costaba creer en el parto virginal, para ellos no le costaba creer en la resurrección del tercer día, mucho menos le costaba en creer que una ciudad descendía del cielo en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Y esa era su promesa real, auténtica y palpable y tangible. Yo quiero que veamos esto en una ilustración sumamente simple. Digamos que tú tienes dos personas y a estas dos personas le dices, por los próximos 12 meses, 10 horas al día, 7 días a la semana, sin ningún día libre, te vas a dedicar a tomar este tornillo, ponerle una arandela y una tuerca. Un tornillo, una arandela y una tuerca por un año. Le dices eso a ambos. Luego en privado a uno le dices, al final del año te voy a pagar $20,000. Y al otro en privado le dices, al final del año te voy a pagar $20 millones. ¿Qué va a pasar con estas dos personas que están enfrentando la misma situación,
el mismo aburrimiento, la misma monotonía, en un cuarto sin ventanas, lúgubre, que están experimentando la misma situación, pero tienen dos esperanzas distintas. Al cabo de 2 meses, el que usted le iba a dar $20,000 dice, yo me voy de aquí, me voy a buscar otro trabajo. Pero sin embargo, el otro sonríe mientras pone arandela, tuerca y tornillo. Arandela, tuerca y tornillo. ¿Por qué? Porque él dice, al final del año yo tengo $20 millones. Esa es la diferencia significativa en lo que la esperanza significa para ti y para mí. Cuando tú tienes certera la esperanza y la promesa de Dios y pasa de ser un símbolo y pasa a ser una realidad, cuando te tocan tuercas, tornillos y arandelas, tú dices, yo sé lo que a mí me espera. Yo sé lo que a mí me espera. Por eso te decía al principio, tu creencia en el futuro hace que el sufrimiento presente valga la pena. Su creencia en el futuro hace que el sufrimiento presente valga la pena. ¿Qué te dije al principio? Lo que tú creas sobre el futuro hace toda la diferencia. Lo que tú creas del futuro hace toda la diferencia. Si por ejemplo tú crees que cuando tú mueras te vas a pudrir, vas a dejar de existir, todo se va a acabar y ahí termina la vida y nadie te va a recordar ni a ti ni a todos los demás, ni los que se murieron ni los que se van a morir. Esa es una forma de ver la vida. La otra es, o tu creencia sobre tu futuro se alinea con la de esos primeros cristianos que creyeron en Apocalipsis 21. Esos son dos futuros drásticamente diferentes. Y dependiendo de cuál creas, vas a vivir de dos maneras drásticamente diferentes. Tu cristianismo se va a mirar de dos maneras drásticamente diferentes. Howard Thurman fue un autor, un conferenciante, profesor universitario afroamericano. En 1947 fue a la Universidad de Harvard a presentar una conferencia. Y en esa conferencia él hablaba de la profundidad, la sustancia y los temas del himno negroide en la cultura norteamericana. Hablaba de los himnos espirituales escritos por los esclavos durante los 1600, 1700. Los temas de los viejos himnos espirituales afroamericanos, los cuales fueron criticados inmediatamente por su énfasis en el cielo, la segunda venida de Cristo, el trono, las coronas y las túnicas. Sus himnos estaban llenos de referencia a Apocalipsis capítulo 21. Howard Thurman escuchó con atención, luego de su presentación, las críticas hechas por los académicos y los intelectuales, los cuales decían cosas despectivas respecto a los cantos espirituales afroamericanos. Cosas como el énfasis desmedido de los esclavos con el cielo y la otra vida los hacía dóciles y sumisos. Eso le dijeron los académicos. Habrían estado mejor inclusive sin su creencia en un futuro cristiano. La respuesta de Thurman al refutar esa alegación le dijo lo siguiente: los hechos han dejado claro que esta fe cantada sirvió para profundizar la capacidad de resistencia de los esclavos y su capacidad de absorber su sufrimiento. Enseñó a la gente a triunfar en la vida, a mirar directamente a la cara los hechos que argumentan más dramáticamente en contra de toda esperanza y a utilizar esos hechos como materia prima a partir de la cual crearon la esperanza de que su entorno, con toda la crueldad, no pudo aplastar. Esto les permitió rechazar la aniquilación y afirmar un terrible derecho a vivir. En otras palabras, Thurman le estaba diciendo, los esclavos, porque sabían acerca del cielo nuevo y de la tierra nueva, porque sabían del día del juicio final, porque sabían de que eventualmente todos sus deseos se cumplirían y nadie se saldría con la suya bajo la justicia de Dios, porque sabían que todas las malas acciones se corregirían, fueron capaces de soportar un ambiente indescriptiblemente cruel. Era una esperanza que los amos de esos esclavos nunca le pudieron robar, nunca le pudieron quitar. Todos los hechos presentes de su vida apuntaban a la desesperación,
apuntaban a la falta de esperanza. Pero los esclavos norteamericanos se negaron a dejar que las circunstancias presentes los definieran. En lugar de eso, apuntaron Apocalipsis a la máxima restauración y dijeron, esa restauración es mía, ese futuro es mío. Es probable que ninguno de nosotros vaya a ser arrojado a los leones, ni crucificado en ninguna ciudad, ni desmembrado parte por parte, mientras otra gente vitorea. Y posiblemente ninguno de nosotros experimentará una vida ni de servidumbre ni de esclavitud. Pero si estas personas en la Roma del primer siglo, si estas personas bajo el yugo de la esclavitud pudieron perseverar, porque el poder de una esperanza viva era más real para ellos que su sufrimiento presente. Definitivamente hay algo que podemos aprender de ellos. Hay algo que nos debe fortalecer nuestra fe. Cuando esta esperanza viva llega al centro de tu vida, cuando no sea una idea abstracta, sino una verdad fundamental, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Cambiará la forma de tú responder al sufrimiento, de tú responder a tus luchas, a la persecución, a la injusticia y al dolor. Lo que tú creas sobre el futuro determina cómo tú respondes en el presente. Generaciones atrás, incluyendo nuestros antepasados en Latinoamérica, solían cantar mucho más acerca de la venida de Cristo, acerca de su regreso, acerca del nuevo cielo, acerca de las expectativas que tenían de lo que lo hacemos hoy día. Hoy yo quería hablar de restauración. Pero no podemos hablar de restauración sin entender lo que es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y la restauración del fin del tiempo, que incluye un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde lo que comenzó en un jardín antes del pecado, terminará en una nueva ciudad. La nueva Jerusalén con potencial ilimitado de lo que tú apenas puedes dar un rasguño de lo que es hoy. Sería bueno recordar su promesa sobre tu vida. Porque cuando tú cantas que se abra el cielo, la pregunta es ¿en qué estás pensando? ¿En arpas y ángeles e incertidumbre? ¿O estás pensando que un día Él va a descender del cielo a la tierra y sonarán las trompetas de ángel y arcángel y su iglesia se levantará en Cristo y al final de los tiempos el cielo será restaurado y la tierra que tú y yo conocemos, el cielo y la tierra que tú y yo conocemos será restaurado? Y la nueva Jerusalén descenderá del cielo y tú y yo viviremos por toda la eternidad en una ciudad real, en cuerpos reales y con capacidad ilimitada, pero real con relación a lo que Dios ha puesto en ti. Yo espero que eso te haga pensar y vivir tu vida ahora con una esperanza futura. Hay dos tipos de personas. Las personas que no tienen problemas celebrando la Navidad ni la Pascua de Resurrección, pero apenas empiezas a hablar de un cielo nuevo y una tierra nueva, tiene una dificultad intelectual terrible. ¿Cómo entonces podemos creer en un parto virginal, en una resurrección de un Mesías, pero no podemos creer en la realidad tangible y auténtica de un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando es el plan de Dios en su restauración desde antes de la caída del mundo? Fue parte de su plan.